de que superar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, una nueva emisión de Renacimiento Nacional. En las últimas semanas hemos visto importantes jornadas de movilización popular. Ya había empezado a fines de diciembre, a fines del año pasado, en la movilización, en principio de delegados sindicales. Eso fue completamente desbordado, ¿no? Fue una movilización muy masiva a tribunales, no, hubo mucho más que delegados, hubo trabajadores. Luego la gigantesca movilización en enero, cuando se discutía por primera vez en la Cámara de Diputados la Ley Bases, así denominada, gigantesca concentración de la clase trabajadora argentina, convocada por CGT, por CTA, etc. Luego tuvimos la movilización en defensa de la educación pública, a la que concurrieron más de 1 millón de personas, una movilización gigantesca en la ciudad de Buenos Aires y en las principales ciudades de la Argentina. Y por último, el paro nacional del jueves jueves 9 de mayo, que fue una jornada muy importante de protesta. Hay una serie de movimientos de resistencia obrera muy grande frente a la ofensiva ultraliberal del gobierno de Milei. Se nota también que los mecanismos de conducción, las dirigencias sindicales, etcétera, que están a la altura de las circunstancias, al mismo tiempo son sobrepasados por la movilización popular. Las movilizaciones son mucho más grandes, ¿no? Nosotros vemos, a propósito de estas movilizaciones, una realidad política que no podemos dejar de soslayar. Si alguna vez hemos dicho que la crisis del campo popular y del movimiento nacional es en gran medida la crisis de conducción política de ese campo popular y de ese movimiento nacional, no podemos dejar pasar lo que ocurrió, por ejemplo, en la gran movilización en defensa de la educación pública, que fue una movilización donde hubo gente de todos los colores políticos, seguramente gente que votó al actual presidente, en fin, de todos los colores. Pero, ¿qué pasó ahí en esa movilización? Bueno, ocurrió que la oradora principal del acto fue una señora que me merece el mayor de los respetos, abuela de Plaza de Mayo, que incluso habló con el lenguaje de las sectas, el lenguaje de las minorías, el lenguaje que no entiende nadie más que el grupete que lo habla, el denominado lenguaje inclusivo, que es el lenguaje que excluye a los jubilados, a los trabajadores, a la gente del campo, a los pescadores, a los obreros de la construcción, etc. Bueno, que esa persona hablase en el acto universitario es como poner, no sé, a Joaquín Sabina de director de la Filarmónica de Berlín, digamos, con todo respeto, no cuaja ni cuadra. Ahora, eso se ve completado unos días después por una actividad más o menos frenética de Cristina Fernández de Kirchner, que ¿qué entendió? Entendió que esa movilización no la apoya a ella, que la deja afuera, que la descoloca, que es el pueblo el que está generando sus propios núcleos orgánicos de oposición ¿a qué? De oposición al régimen liberal. Entonces, Cristina hace un acto en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay otro acto en paralelo que se estaba haciendo Kicillof, dicho sea de paso, ella lo sale a cortar a Kicillof, y busca ofrecerse como Puchinval, es decir, como objeto de las críticas de un gobierno que había quedado descolocado ante la movilización popular.
Y Cristina sabe perfectamente que ella no tiene más del 25 o 30% de los votos con toda la furia, estoy exagerando, y que es absolutamente funcional al gobierno. Mientras la movilización de la clase trabajadora descolocó al gobierno, la rápida acción de Cristina para hacer actos y demás, recordemos que venía de mucho tiempo de silencio, lo que hace es ser funcional al gobierno, ¿eh? Se ofrece como blanco de las críticas. Con esto quiero decir algo que nosotros venimos sosteniendo, dilucidando y descifrando en los grandes temas nacionales como la deuda externa, Malvinas, Antártida, participación popular, verdadera democracia, etc. Quiero decir que el progresismo y el liberalismo son las dos cabezas de una misma serpiente. Esa serpiente que hace, ataca al movimiento popular, ataca al campo nacional, trata de evitar que surja una expresión genuina de pensamiento político y estratégico. ¿De qué? De esos intereses nacionales y de ese campo nacional. La última medida, que se apuran, como ven que la cosa no la controlan, se pusieron muy tensos, ¿no?, es convocar a las elecciones por el Partido Justicialista. Y va a ser lo mismo que las elecciones y las autoridades del PJ porteño, así sea el PJ Provincia de Buenos Aires o el PJ Nacional. Ellos salen a competir por un ámbito que está esencialmente muerto y sin significado. Cristina, entre otras cosas, pierde toda autoridad política y se va del favor popular porque ya desde el año 2011 no es capaz de desarrollar las fuerzas productivas ni de algún modo sostener un proceso de mejoras sociales. Más bien al contrario, la Argentina se va deteriorando, ella entra en contradicción con las fuerzas productivas, se transforma en una verdadera losa y desarrolla una iniciativa ideológica demoledora, progre, que no tiene nada que ver con la esencia cultural del pueblo argentino. Y eso la deja en la marginalidad y en los grupos, en la marginalidad política, es decir, en manos de una derrota muy fuerte, a manos del gobierno actual, y del político que representa a todo este anarcoliberalismo, que es el señor Milei. La continuidad política de Cristina y sus medidas, su apuro por ganar en el PJ y demás, son algo así como participar de las elecciones internas de los mencheviques antes de la Revolución de Octubre del 17. A nuestro criterio, toda esa oligarquía política, en términos generales, ¿no?, está liquidada y el pueblo argentino, a través de sucesivos actos, movilizaciones y demás, va a ir marcando la línea de desarrollo orgánico, político y estratégico. Para contribuir a esa tarea estamos empeñados a fondo. Desde ya, muchas gracias. Pues en mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Renacimiento Nacional, el programa que conduce Hugo Melgarejo y que otros amigos y compañeros también participamos. Hoy tenemos un invitado especial, todos nuestros invitados lo son, pero Daniel Di Giacinti es un hombre del pensamiento nacional, del pensamiento peronista. Durante muchos años trabajó junto a José María Rosa, un verdadero prócer en la historiografía y en el campo del pensamiento nacional. Al mismo tiempo, Daniel dirige desde hace 15 años
Fundación Villa Manuelita, que lleva su nombre en homenaje al barrio, a la Villa Miseria, vamos a decir así, que barrio muy pobre, que durante la revolución del año 55, la mal llamada Revolución Libertadora, puso en una pared: nosotros, Villa Manuelita, no reconoce a otro gobierno que el del general Perón. Los otros gobiernos del mundo reconocen a la dictadura actual, Villa Manuelita no. Entonces, en homenaje a ese pueblo, a ese noble pueblo peronista, Daniel tiene la Fundación Villa Manuelita, donde realiza una tarea muy importante de adoctrinamiento, de formación de cuadros, de producción de material. Él mismo es autor de libros muy importantes que están aquí en la mesa, entre los cuales, bueno, él ha traído Las dos democracias, La batalla cultural del peronismo, La Constitución de 1974, Peronismo, Reforma o Revolución. En fin, es un pensador nacional al servicio de una causa muy grande, como diría el general Perón, y el programa promete ser bien interesante. Bueno, como diría Jorge Ginsburg, ¿no? Para romper el cubito, yo te haría una primer pregunta. Vos hacés una interpretación, a mi criterio, completamente correcta de comunidad organizada, porque la ves no solo como un método de conciliación y demás, de clases o de colaboración social, sino también como un pensamiento donde el poder del pueblo pasa al primer plano en la era histórica, sustituyendo, ¿no? Esa sería la visión del general Perón, a la democracia liberal y a las vanguardias y demás. Te quería empezar preguntando por tu visión de las dos democracias, de la democracia directa y demás. Sí, cómo no. Gracias por la invitación, No, primero, muy amables. Sí, la idea que trabajamos fundamentalmente puede quedar sintetizada en el tema de las dos democracias. Porque en general lo que uno ve en la parte política argentina, que todo el mundo habla de una democracia y la asume como la correcta, y que es donde hay que hacer política. Entonces yo apunto con las dos democracias justamente a avisar que el peronismo nada tiene que ver institucionalmente ni ideológicamente con la democracia liberal. Por lo tanto, lo que el peronismo debe hacer, y bueno, quedó demostrado en la situación que estamos, porque en realidad lo que pasó acá es que ha habido un segundo que se vayan todos, que ha incluido al peronismo de una forma por primera vez, y que demuestra el agotamiento de un sistema político, que es una democracia que también nosotros la denominamos colonial, y justamente que es una democracia que hoy está utilizada como una herramienta de dominación política. Entonces nos dedicamos en la Fundación a tratar de analizar las dos formas democráticas, explicar cuál es la del peronismo, ver las diferencias para tratar de ordenar al movimiento nacional en una forma de hacer política que resuelva el tema colonial. Por lo tanto, esta idea de que el peronismo está en una misma bandeja de opciones con Macri en su momento y ahora con Milei, digamos, nosotros lo queremos quebrar. O sea, el peronismo es un movimiento que debe pelear para construir una democracia distinta, que no es esta. Entonces la tarea sería explicarla, cuáles son las diferencias. ¿Qué tal? Justamente el general Perón en el modelo argentino plantea que si no se especifica el tipo de democracia al cual aspiramos, la cuestión es incompleta. Absolutamente. Sí. Por ejemplo, la comunidad organizada, en realidad, es la organización de la creatividad del pueblo. O sea, el peronismo lo que plantea es un hecho revolucionario. Podríamos decirlo así: las instituciones que hoy conviven con nosotros fue la respuesta lógica a incorporar a la toma de decisiones políticas a la burguesía. Perfecto. Dejando atrás el derecho divino de los reyes y demás. Tuvo su momento histórico, su desarrollo, su pico, digamos, y ahora la decadencia. Lo que plantea Perón, porque cuando él lo manda a Europa ahí, cuando está por salir, despertar la Segunda Guerra Mundial, lo mandan de observador, lo mandan ahí medio de espía, y la interpretación mía es que Perón lo que ve ahí, que le llama la atención, es que los movimientos políticos que están enfrentándose en Europa, digamos, tienen una característica muy especial, que era lo masivo.
Claro. Normalmente la política se hacía en mitines, cosas muy reducidas, profesionales. La incorporación de las la masas, política. ¿No? Y de repente, claro, él ve la erupción de las masas, claro. En la Revolución Rusa, en el fascismo, en el nazismo, también inclusive en los movimientos de Inglaterra. O sea, hay una aparición de la masa que a él le hace ver que viene otra revolución. Porque ahora hay que incorporar a la masa a la toma de decisiones políticas. Porque en realidad la política es poder que solamente te lo da la confianza del ciudadano si se siente representado. Entonces, lo que ve Perón es que hay un hombre nuevo. Producto, hay un sujeto nuevo. Exactamente, producto de lo que era en aquella época la revolución tecnológica, que era la radio y el cine, digamos, fundamentalmente. Entonces, con para mí una percepción extraordinaria, él dice, bueno, hay que ver cómo organizamos esta nueva representación ciudadana para que el hombre de hoy tenga confianza en el Estado, en la dirigencia política, porque ese es el poder. Solamente porque no se sentía representado en las instituciones que existían hasta entonces, ¿no? Que, como bien vos decís, respondían a otro momento histórico, a otra lógica. Por ejemplo, no existía el trabajador industrial cuando se produce la Revolución Francesa. Por ejemplo. Entonces, la aparición fuerte después de la Segunda Revolución Industrial de las masas trabajadoras, ¿no es cierto? Eso no tenía representación en el nivel de lo político, ¿no? Le sumo a eso que el 90%, más del 90% de los pueblos eran analfabetos y no tenían información política para tomar ninguna decisión. Porque, bueno, había que esperar que fueran con el laúd de pueblo en pueblo a cantar a ver qué pasaba, digamos, había kilómetros. Sí, sí, entonces, claro, era casi hasta lógico que hubiera una clase que tenía la información y la capacidad para el discernimiento y tomar decisiones que dirigiera el proceso político. Ahora, Daniel, me interesa mucho, me parece muy pertinente que vos marcaste algo así como el encauzamiento y la liberación de la energía creativa del pueblo argentino en la comunidad organizada. ¿Podés desarrollar ese concepto? Porque hemos escuchado en los últimos años distintas voces que, un poco para apartar a la juventud, le dicen que el peronismo es un pensamiento estanco, que es un orden quieto, que está, digamos, para frenar el ímpetu creativo, y que la verdadera revolución viene de la vanguardia de 5 iluminados y cosas así. Claro. Yo sé que vos tenés una idea distinta de eso. Sí, claro. Me gustaría... Bueno, lo primero, el peronismo es una filosofía. Es humanista, o sea que cree en el hombre, pero cree en el hombre en serio. O sea, cree que el hombre es portador de una capacidad moral y ética que le permitiría, a partir de ahí, construir una postura política concreta. Y cuando yo digo construir, me refiero a que una de las cosas más difíciles que tiene el peronismo es esta idea, porque la política, digamos, que va a romperla o que intenta romper la comunidad organizada, es una política ordenada desde lo ideológico, como era lógico. En el derecho divino de los reyes era el representante de Dios que te decía lo que era correcto y lo que era incorrecto. Eso fue suplantado por una fe en lo ideológico, en que la ciencia va a encontrar todos los problemas al hombre, entonces bla, bla, bla. Exactamente. Entonces aparecen las ideologías. Entonces la política se ordena en sentido vertical. Uno de los problemas más difíciles que afronta el peronismo es que el peronismo es una acción autodeterminante. Es humanista, por lo tanto, cree que en el pueblo existe la capacidad moral y ética que no proviene del saber adecuado, sino que proviene del cristianismo. Y ahí vamos, por eso es cristiano también. Pero esa es la base de la autodeterminación, porque si uno dice, bueno, ok, yo estoy convencido que existe en el pueblo, especialmente en las partes más humildes, una moral y una ética adecuada plantada por el cristianismo hace 2000 años. Lo que va a intentar hacer el peronismo es ordenar esa base y tratar de permitirle al hombre nuevo el crecimiento de un nuevo derecho humano. Viste que se está discutiendo cuáles son los nuevos derechos humanos, quinta generación, esto, lo otro, y se arman unos balurdos bárbaros que nadie entiende muy bien de qué estamos hablando. Y Perón lo dice sencillamente, el nuevo derecho humano es el derecho del hombre a crear su destino. Y esta frase, que suena rara, crear su destino es, esto lo digo en mis clases, crear su destino es cómo querés tu comunidad. Para exagerarla y ponerlo en términos que no corresponden, pero para que se entienda. ¿Vos querés socializar los medios de producción? ¿Vos querés la patria cooperativa? ¿Querés otra cosa? ¿Qué querés?
El llamado del modelo argentino Claro. es una convocatoria al pueblo para que empiece a intentar desarrollar esa capacidad, armonizarla y transformar esta democracia donde lo único que puede hacer el hombre es votar a otro para que decida por él, no, ordenar todo el conjunto para que decidamos juntos. Yo siempre, cuando me trenzo con los compañeros de la izquierda, los chicaneo y les digo, mira, para que vos entiendas, Perón pone al pueblo en lugar de Marx, cosa que les encanta. Ah, ¿Eso cómo es? ¿Viste cuando Marx está en Inglaterra, cosa que lo complicó bastante porque estaba dentro del imperialismo de la época, revisando, digamos, los autores socialistas, qué sé yo, en la biblioteca de Londres, qué sé yo, viendo cómo resolver el tema del hombre, porque más era un tipo bueno, quería honestamente resolver los problemas del hombre. En ese lugar Perón pone al pueblo, en ver cuál es el problema y cuál es la solución. Esta es la conflictividad de las autodeterminaciones políticas. ¿Cómo ordenás eso? La creatividad innata, ¿no? Exactamente. Y de ahí vienen todos los instrumentos del peronismo. A partir de ahí uno puede entender el tema doctrinario, por ejemplo, que es bastante inentendible si uno trata de asociarlo a un pensamiento clásico de la ciencia política. O sea, lo doctrinario tiene sentido cuando uno intenta poner en marcha la autodeterminación, porque la autodeterminación tiene problemas serios. Por ejemplo, ¿cuál es la autoridad? Si todos tenemos que ir participando y qué sé yo, tenés un problema de autoridad y un problema de identidad. Porque vos, al ubicarte ideológicamente, rápidamente la identidad aparece. Puedes ser socialista, comunista, qué sé yo, liberal, lo que sea. Eso te ordena, te da una organicidad bastante fuerte y es vertical. Y la identidad del peronismo, ¿cuál sería? Que vamos a una plaza y hacemos una asamblea, a ver qué quiere uno, qué quiere el otro. Y estos temas Perón los resuelve de una forma bastante sencilla, porque en realidad en algún momento de sus libros Perón lo denomina el catecismo peronista, ¿no? Entonces ahí ya te da una idea. Porque en realidad las identidades del mundo actual provienen de principios. Si el mundo está dividido en Oriente y Occidente, cada uno con sus principios, y que han generado, mira, dividieron al mundo en dos, o sea que son fuertes en el sentido identitario. Lo que intentó Perón para ordenar el proceso creativo es gestar una serie de principios comunes para que todos, como decía él, tengamos una misma forma de pensar. Pero no de actuar, sino de pensar. En general, es como... Una concepción. Es una unidad de concepción. Es tener un mismo lente para ver la realidad y tener una tabla de valores común. Si aceptamos eso, después cada uno puede hacer qué cosa, lo que quiera y lo que pueda. Daniel, cuando participamos ambos, me acuerdo en la Escuela de Cuadros de Carlos González Barbieri, de la Academia Nacional de Formación de Cuadros, lo que era la ex Guardia de Hierro, vos me acuerdo que habías dicho que lo que el general Perón propuso acá como modelo argentino del proyecto nacional tiene algunas cosas comunes con los valores de Asia, con los valores en China. Creo que habías nombrado el pensamiento, la doctrina de Singapur, que se oficializó hace unos años. Sí. ¿Cómo es eso de que estos países que hoy día, digamos, procedentes del Oriente colonial, ayer nomás, hoy son países de grandes avances tecnológicos, económicos, quizás sociales también? ¿Cómo es que tienen algo similar a lo que propuso el general Perón? ¿Qué significa esto que vos dijiste? El problema es que este proceso de autodeterminación en Occidente tiene que luchar contra miles de años de ideologías que ordenaron todo el sistema político. En cambio, en Asia la cosa es distinta, porque ellos tienen 3.000 años de cultura autodeterminante, que te lo da el confucianismo. El confucianismo es autodeterminante, el yin, el yang. Por ejemplo, cuando los yanquis fueron a hablar con Rusia, ¿te acordás? En las charlas, y los yanquis decían, esto es blanco, y los rusos decían, no, es negro, y se armaban unos líos. Van a China los yanquis, ¿no? Entonces también con los mismos planteos, esto es blanco, y los chinos decían, y puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿por qué no? O sea, la filosofía asiática, la confuciana me refiero, no Asia en general, sino la que proviene, la que alimenta a Japón, Corea del Sur, Singapur. China fundamentalmente. Nosotros peronistas tenemos una relación histórica con China muy interesante, por eso vale un poco más. Pero en realidad lo que le da la armonía social a todos esos países
amén de las instituciones políticas en las cuales quedaron, tienen historias culturales distintas, pero para mí la armonía social se lo da el confucianismo. Por eso China, por ejemplo, arranca como marxista y después empieza a nacionalizar. Primero se nacionaliza y después Confucio, que era una persona denigrada por la primera revolución, termina siendo, Mao era un tipo muy, muy práctico. Genial, los tipos se dieron cuenta de que, pará, o sea, somos marxistas, pero acá hay algo profundo en el seno del pueblo. Que nosotros lo podemos utilizar perfectamente. Se le suman a eso una cantidad de cosas, porque en China, por ejemplo, no hubo ni el racionalismo ilustrado, no hubo monarquías absolutistas, por lo tanto, hay muchos conceptos en ellos que naturalmente son distintos. El problema que tuvo Perón es que él tenía que descolonizar generaciones y generaciones de dirigencias políticas que habían sido ordenadas. Por eso lo que el pueblo lo entendió rápidamente y los que no entendieron, y yo me animo a decir todavía estamos intentando de entender, son las dirigencias políticas. Perón fue un hombre que murió solo en una soledad estratégica absoluta. Por eso Perón muere y desaparece todo. Automáticamente desaparece, porque las dirigencias no entendían el sentido del autodeterminante. Algo que estaba inscripto en la vieja tradición, ¿no?, hispano-criolla. Por ejemplo. De los cabildos. De los primeros cabildos, claro. Exactamente, ¿no?, que recogió los comunes, sí, claro. Bueno, está el texto famoso de Juan de Maldonado, de la rebelión de comuneros de España, que vinieron a América, muchos de ellos. Y bueno, Francisco Suárez, digamos, como teórico del poder. El libro de Pepe de la Provincia Unida. Ah, claro, exacto. De los del cabildos, municipio, del municipio indiano a las provincias. Que cuenta esto. Un gran libro que también lo relata. Entonces vos ves similitudes importantes en el pensamiento y en la práctica de estos pueblos, ¿no? El de Singapur es más claro todavía porque, bueno, son China... los 4 principios de estos de Singapur. 5 principios. Porque China, bueno, es marxista, entonces se complica ahí un poco para explicarlo. Pero Singapur, en los 80, tenían un lío. Singapur es muy especial, ¿no? También hay unos líos tremendos, es muy complejo Singapur. Pero en algún momento los dirigentes políticos dijeron, muchachos, hay que ordenar esto. Entonces se pusieron de acuerdo en un objetivo estratégico para la nación y se pusieron de acuerdo en una serie de principios para ordenar la lucha política. Claro. 5 principios, que fíjate el nombre, valores compartidos. Los valores compartidos, tal cual. Un nombre interesante. La comunidad tiene primacía sobre el individuo, el trabajo duro, exacto. Pero lo importante para nosotros, ¿por qué es el modelo? El modelo argentino es el intento de Perón de que justamente que la comunidad política argentina se ponga de acuerdo en un objetivo estratégico y que lo basamente en una serie de principios para poder compartirlo con el pueblo. Solamente a través de principios y un objetivo estratégico común se puede poner en marcha un proceso de autodeterminación y anular el electoralismo extremo Pero en parte impide... en ese sentido de la convicción de una profunda unidad cultural en el pueblo, ¿no? Por eso propone, bueno, pongámonos de acuerdo acerca de lo que queremos. ¿Sí? Y él lo ve desesperadamente, dice, sí, no existe continente en el mundo que tenga igual lengua, igual religión, digamos, en proporciones tan impresionantes como Latinoamérica. Claro. ¿Qué estamos haciendo? Claro. O sea, el mercado común europeo tuvo que batallar con distintas culturas, y nosotros que tenemos... Tuvieron que salir de matarse entre ellos. Y nosotros que tenemos estas facilidades todavía estamos dando vueltas. Por esas terribles vicisitudes de Europa, ¿no? Bueno, él lo decía en el modelo, ¿no? Sí. Nosotros no tuvimos el aliciente o el acicate de una guerra. Exactamente. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes de pensar el futuro sin ese... Lo que pasa es que, bueno, nosotros nos enchufaron, digamos, una herramienta colonial, todavía la mantienen los países en vía de desarrollo, que es un modelo democrático, ¿no? Muy mentiroso, por cierto, porque si uno analiza la historia de Estados Unidos, cuando las 13 colonias le ganan a Inglaterra, en fin, en esa etapa, no podían hacer un impuesto nacional los tipos, no lo podían cobrar, le prendían fuego, tenían problemas graves, no podían gestar una unidad. Entonces los tipos inteligentemente, los fundadores de esa nación, trabajaron sobre buscar una identidad nacional que nuclea el conjunto. Y lo lograron a través del nuevo ciudadano,
el sistema de representación, que senadores, que esto, que lo otro, toda esa historia, la Constitución y la imagen del presidente, y lograron la unidad nacional. El acuerdo, porque fue un acuerdo político previo, y después aparecieron los partidos que funcionaban aceptando el acuerdo principal. Entonces, este es el planteo de Perón también para nosotros. Hay que terminar con no el sin localismo. grandes dificultades, ¿no? No, Porque por tuvieron supuesto. la guerra civil. Pero lo lograron. Sí. Hoy, al lograr la unidad con su pueblo, permitió lo que es Estados Unidos hoy. Bueno, ya en decadencia, por supuesto. Sí. Pero Perón en el modelo plantea es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Hoy estamos. ¿Cuál es la democracia colonial? Que no haya acuerdo. Los yanquis vivísimos dicen, bueno, vamos a exportar la parte final de nuestra democracia. Entonces, ¿qué dicen? La democracia es el libre juego de los partidos políticos peleando entre sí, ofreciendo las alternativas para llegar al gobierno. Entonces la política es una disputa destructiva. Lucha. No te dicen los yanquis, hagan un acuerdo nacional, Claro, lo hicieron primero. ellos. Te dicen, lo mismo hicieron en economía, bueno, pero nos desviamos un poco del tema. Pero esta democracia colonial lo que hace, sosteniendo la lucha partidaria con el pueblo en la tribuna como herramienta de hacer política, Y es la dejando de clave. lado a los sectores sociales, ¿no? Claro, por Que es la gran incorporación que hace Perón. Seguro. Perón pudo avanzar un poco en el desarrollo de su comunidad organizada. Lo que plantea es que la organización política del pueblo es el ordenamiento, la cristalización de las solidaridades crecientes. Dice Perón, bueno, el eje de nuestra orgánica política tiene que basarse en permitir al pueblo tomar decisiones para poder ser solidario con el conjunto, romper el individualismo. Y eso va a ir gestando las instituciones que lo permitan. Entonces, lo primero que va a aparecer es el aglutinamiento gremial, de acuerdo a donde vos te insertes, como empresario, como trabajador. Obviamente lo que creció en forma extraordinaria fueron los trabajadores. La clase obrera. La clase obrera, antes de la Revolución Justicialista, eran 3 centrales con 300.000 a lo sumo agremiados, y terminaron en una sola central con más de 5 4 millones, millones, 4 o 5 5 millones, una millones, cosa sí. impresionante. Ahora, ahí, ese es el problema de Perón. Perón insistía en que esa solidaridad creciente había que acompañarla en términos políticos, con una dirigencia capaz que comprendiera el proceso y que fuera gestando ese desarrollo. Entonces Perón logra, podríamos decir, el primer plan quinquenal del desarrollo de los gremios, hasta que se terminan uniendo todos. Estamos hablando de la época de Espejo, 51, por ahí. Y entonces Perón pasa a la segunda etapa, porque dice, lo que hemos logrado con esta primera etapa es el desarrollo de la conciencia de nuestro pueblo, que ya se empieza a aglutinar naturalmente en gremios. Lo que hay que hacer ahora es la segunda etapa, que esa conciencia se transforme en una acción solidaria que despierte el segundo escalón, que es el desarrollo de la solidaridad nacional. Ahí se frenó. ¿Sí? Hubo varios intentos, el Congreso de la Productividad, por ejemplo, pero los muchachos, todos, los empresarios y los trabajadores, lo tomaban como una paritaria ampliada. Y Perón lo que quería en realidad, o con los consejos socioeconómicos, por ejemplo, lo que él quería es que cada una de las partes tuviera el compromiso de ceder los intereses sectoriales ante los intereses de la nación. Eso es lo más difícil. Concretamente en el modelo le dice a los trabajadores, a las organizaciones sindicales, trascender largamente la discusión por condiciones de salario y dar su propia versión de la nación a la que se aspira. Ahora, eso mismo le pide al resto de los sectores sociales. Seguro. ¿Sí? Le pide a los intelectuales, le pide a los empresarios, a las Fuerzas Armadas, que cada sector dé su versión de la nación a la que se aspira. Exactamente. ¿Sí? Y ahí choca. Y eso está totalmente dejado de lado. No, bueno, porque... Olvidando, la democracia se ha degradado a esta democracia de partidos que luchan por ser interlocutores ante el poder mundial, no por liberar a la nación, ¿no? Claro, porque
Yo entiendo que es difícil de entender el sentido del autodeterminante, ¿no? Yo entiendo eso. Me pasa en las charlas, ¿no? Es el tema más difícil de que se comprenda. Este tema de que no hay una verdad absoluta, que cuando Perón dice la única verdad es la realidad, es en serio que lo dice. Entonces yo me tengo que, por eso dice Perón, las organizaciones políticas tienen que tener un grado de objetividad absoluto. Mao tenía el famoso apotegma, que lo retomó Xi Jinping y Deng Xiaoping incluso, que era ver la verdad en los hechos. Exactamente. La, verdad, sí, la única verdad de la realidad está ahí, en sintonía. Hay una coincidencia. Hay una sintonía profunda. Sí. Y hay un famoso discurso de Xi Jinping que se puede sintetizar en doctrina, teoría y forma de ejecución. Es exactamente lo mismo. A lo chino, ¿no? Doctrina, teoría y forma de ejecución, que es la la distinción política, de conducción. Porque es la base del dirigente peronista, digamos. Claro. Yo no soy la vanguardia que le va a explicar al pueblo lo que tiene que hacer. Yo soy un conductor o un coordinador, también dice Perón en otro momento. Estamos todos unidos por principios comunes, tenemos un objetivo de patria a construir. Muy bien, yo lo que tengo que hacer es no imponer mi verdad, sino que ir acompañando el proceso, coordinando la acción autodeterminante del conjunto. Entonces, por eso aparece, ¿qué teoría ampara esto? Una teoría aplicada a la construcción de poder político concreto. O sea, no es la teoría de, bueno, vamos a hacer el hombre feliz y cómo sería, la verdad absoluta, universal. No. La teoría es una teoría, un plan de vivienda, recuperar la industria. Esa es la teoría del peronismo. Y que se une con el pueblo a través de lo doctrinario, está todo unido. Primero hay que unirlo, lo doctrinario es lo primero. Pero después el dirigente, y Xi Jinping le dice lo mismo, es muy interesante. 2018, por ahí. 2018, Xi Jinping le dice, cuando un dirigente político empieza a ver a lo lejos, tiene unas frases bien chinas, Sí. sonó. Ahí estamos en problema. O sea, hay que ir a la realidad concreta y trabajar sobre eso, esa es la perspectiva. Y Perón dice, la única teoría que nos sirve a nosotros es la que acompaña el hecho concreto de una construcción junto con el pueblo. Yo en los cursos siempre digo, ¿cuál es la revolución peronista? Y le saco la tarjeta de la SUBE. Esto es la revolución peronista. Esto, no es una interpretación intelectual, no, es lo que el pueblo va construyendo, conducido por su clase política, porque es una identidad que en realidad es un sendero de construcción ese peronismo. Hay una identidad para ordenar la comunidad, que es lo primero, que tenemos que hacerlo, digamos. Pero después, con eso organizado, la identidad de esa nación va a ser lo que construya. Y no nos va a poder decir nada hacia adelante. No es algo que vos decís, esta identidad, ahora entiendo, entonces que va a pasar esto, va a pasar... No. Es una identidad que ordena una construcción, y la construcción, ese sendero que vos vas regando, es lo que te identifica. Bueno, promediando la entrevista a Daniel, pasamos a un breve corte técnico que aquí nos están pidiendo. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos con Daniel Di Giacinti, que es un verdadero profesor, formador de cuadros en el campo del peronismo y del campo popular, y que en rigor lo que él ha hecho es continuar una línea que enseñó el general Perón, que es mostrarle a la gente que el poder está en manos del pueblo, ¿no? Que es una cuestión de ejercitarlo, desarrollarlo en la acción, en los hechos. Tengo aquí uno de sus libros. Este particularmente me ha resultado particularmente enriquecedor, Las dos democracias, libro que recomiendo, que se puede adquirir en las librerías de Buenos Aires y toda la Argentina. ¿Por qué las dos democracias? Primera pregunta. Y es para ordenar un poco nuestra lucha. El peronismo hoy lucha como partido para acceder al gobierno respetando el marco de la democracia liberal, y en realidad uno de los problemas que tiene ese camino es que no toma compromiso político con el pueblo. Por eso el peronismo desde siempre va navegando sin poder propio. El poder de las circunstancias le permite llegar al gobierno y de la misma forma cae. Y si uno analiza la historia del peronismo, lo primero que hizo Perón cuando empieza su carrera política en la Secretaría de Trabajo y Previsión, es tomarle compromiso a la gente que se acercaba a verlo, que fueron sus trabajadores. En la época era una cosa muy curiosa, porque Perón hablaba con los trabajadores, empezó su tarea de poner el Estado al servicio de un nuevo sistema político que dejara atrás la época fraudulenta de la democracia que existía en la década infame, y les decía, si te gusta lo que hago a los trabajadores, movilícense. Esto lo cuenta él en la Revolución Peronista, la película. Y él decía, le puso el nombre de que él necesitaba un caudal humano. Caudal humano era parecido, que era lo que le iba a dar el poder. ¿Cómo lo propuso? No era el voto, no. Poder real. Entonces le decía a los trabajadores, movilícense. Entonces los trabajadores empezaron a movilizarse para cuando lo nombran vicepresidente, por ejemplo. Y cada vez que daba algún beneficio a algún gremio, los gremios se movilizaban activamente. Y así fue, juntando, y dice Perón en la película que hasta que hicimos un acto en Diagonal Norte que juntó 300.000 trabajadores organizados en 48 horas. Ahí me di cuenta que ya teníamos una base de poder popular que me permitiría lanzarme a la lucha política. Y se seguía sin hablar de elecciones, nada por el estilo. De hecho, cuando nos meten preso, después de esa crisis que hay, esta preparación humana es lo que gesta el 17 de octubre. El 17 de octubre no es... La gente dice que la gente vino sola. No. La gente vino porque había tomado un compromiso previamente con Perón. Entonces, aceptar hacer política dentro de los marcos de la democracia liberal, diciéndole a la gente, votame a mí que yo te voy a resolver los problemas, no gesta ningún tipo de compromiso político. No hay ningún... fue uno de nuestros errores, aparte de ser una... Votame a mí, que te voy a resolver los problemas, debe ser la frase más antiperonista que existe. Sí. O sea, individualista, egolátrica y absurda. Materialista, todo lo que quieras. Cuando en realidad el planteo del peronismo es los problemas políticos de esta nación se van a resolver con el conjunto de la comunidad. Ahora, daría la impresión, Daniel, que la otra democracia, no la democracia orgánica, popular, ¿no? Como la pensó Perón, la otra trata de destruir los tejidos conectivos y los vínculos humanos, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo ves ese fenómeno? Lo que pasa es que eso después de los 70, Perón hasta los 70 analiza el tema de los medios de comunicación, la propaganda, qué sé yo. Bueno, eso se fue complejizando de una forma extraordinaria y hoy la lucha es muy fuerte porque en realidad esto tiene que ver con la debacle de Estados Unidos. Cuando el sistema de Estados Unidos empieza a hacer agua, digamos, porque claro, el mundo de donde arranca ese sistema había cambiado tanto que aparecía un hombre distinto y los yanquis lo que hacen es, dicen, bueno, nosotros sobrevivimos por el consumo. Entonces apuntaron todos los cañones a que ese consumo sea cada vez mayor. Pero Perón lo ve a eso. Perón lo ve perfectamente en el modelo argentino, en la cuestión donde plantea la lucha cultural. Exactamente.
Un hombre niño que todo lo quiere, que nunca satisface. Exactamente, frase extraordinaria. Una frase extraordinaria del modelo. Y de alguna forma, esa falta de compromiso de todo ese sistema, digamos, hace eclosión cuando aparecen, por ejemplo, las redes sociales, internet, qué sé yo, y se transforma en otra cosa. Ya no era un tema para mantener el consumo, sino que ya hay una orgánica, digamos, de dominación, de manejo de la subjetividad. Porque, claro, el hombre en los países desarrollados no tenían ninguna conexión con lo político, entonces estaban en la casa haciendo nada. Y cada vez habían más, porque hay un desarrollo cultural extraordinario, inmanejable, que nadie puede dominar, digamos. Y entonces, para que no haya problemas, hay que llenarlo con algo. Entonces aparecen las grandes industrias del entretenimiento, Hollywood, Netflix ahora. Yo no puedo evitar de estar 3 horas mirando Netflix. No me preguntes por qué. Pero si no las veo, no me da sueño, por ejemplo. O sea, en este mundo que tenemos hoy, si vos estás dispuesto a no hacer nada y ser un materialista y ser un individualista, tenés todo perfectamente ordenado. No te va a faltar absolutamente nada. Entonces, ese es uno de los... Es una especie de esclavitud, ¿no? Se puede decir, desde el siglo XXI. Sí, es el hombre insectificado, dijo Perón, y tiene razón. Entonces, contra eso tenemos que luchar. 1984. Claro. Orwell, por supuesto. Entonces, ahora tu lucha, como la de tantos otros compañeros, ¿no? Pero es una lucha sobre todo en las propias filas de los sedicentes peronistas, porque en general son textos que no solo se trata de leerlos, ¿no? Sino de algún modo de desarrollarlos en la práctica. En los últimos 50 años de la muerte del general Perón han existido experiencias, por supuesto, pero no han alcanzado el volumen suficiente como para ser dominantes en lo que era el movimiento peronista, ¿no? Bueno, vuelvo a lo mismo. Si vos no proponés un objetivo estratégico para ordenar y tomar el compromiso y empezar a juntar un poder real, más allá de las especulaciones electorales, siempre vamos a estar en lo mismo. Porque acá el más grave problema es que el tema autodeterminante, el sentido de lo doctrinario y de la construcción de una nueva democracia no está presente en ninguno de los sectores del movimiento, en los sectores más nacionales, en los sectores progresistas, porque viste cómo es la política, la llenás con algo. Como no se entiende esto, digamos, bueno, ¿qué hacemos? Nos dividimos. O sea, yo le digo a los compañeros, si vos te ordenás como partido, tenés un límite en la repartija, muchachos. O sea, si el objetivo es hacer un partido para llegar al gobierno, de ahí ejercer una acción, bueno, tenés 40.000, no sé, 50.000 cosas para repartir, y ahí se acaba. Encima, no tenés poder popular porque no te conectás con tu pueblo, bueno, claro. Vas a rumbo a la plutocracia, y encima sos un país en vías de desarrollo que te dominan económicamente, vos te entregás a una forma de participación política que no te permite generar poder, bueno, estás en la lona total. Entonces lo que hay que hacer acá es poner un objetivo, ponerse de acuerdo. Yo siempre digo, de acá se sale hacia adelante, esta desunión que hay, lo que necesita es un objetivo común a todos. Y a partir de ahí nos vamos a empezar a ordenar. Pero si la próxima, ahora lo ves ahora mismo, todo el mundo se está acomodando para las elecciones del año que viene. Entonces, si no rompemos con esa mecánica... Con ese molde, porque los resultados van a ser lo mismo. Pero yo siempre digo a los compañeros, no es no presentar, digamos, una batalla electoral. Yo quiero todo para el movimiento, los concejales, diputados, todo quiero, todo, absolutamente todo. Quiero que ganemos todo. Pero si la perspectiva de esa lucha es la próxima elección, estamos jodidos. O sea, si el objetivo es lograr un objetivo superior, como la construcción de una nueva democracia, y tomamos el electoralismo como un camino, como una batalla en función de eso, lo fundamental va a ser que la mística de los cuadros que participen de esa lucha no va a ser la mística liberal de ganar el gobierno para ser funcionario, que es la mística de hoy, sino va a ser lograr la comunidad organizada. Por lo tanto, tu objetivo estratégico se va a medir no en 2 años, a ver qué pasa, se va a medir en 30 años. Poner en marcha la comunidad organizada de una nueva democracia no es un tema sencillo. Las soberanías políticas para que se desarrollen y toda la comunidad lo tome son
procesos largos y complejos. Entonces el movimiento tiene que retomar eso. Que se ganan primero en la mente de la gente. Absolutamente. Yo creo que hay una fórmula que alguna vez escuché de alguien que me... Estoy convencido. Primero se gana en la conciencia, después en la calle y por último en las urnas. Y acá, digamos, venimos desde hace 50 años en las urnas, en las urnas, en las urnas. Muchachos, así nos va con esto. Primero lo trajimos a Macri y ahora esperpento. Y todos los anteriores quisieron macana en nombre del peronismo. Con lo cual, esa cuestión de si existe el movimiento, bueno, yo dudo bastante, ¿no? Me parece hemos quedado una cantidad de patrullas aisladas en terreno enemigo. A nivel dirigencial, pero el movimiento, como Perón acertó en sus grandes pensamientos, anunció, por ejemplo, la caída de Rusia, y anunció también la decadencia de Occidente, y aparte acertó en todo lo que estaba planteando, lo que él gestó como movimiento, no en los dirigentes, sino en el pueblo, se mantiene. ¿Por qué? Porque cuando Perón va a organizar su movimiento y poner en marcha su democracia, 49, 50, después de hacer el primer plan quinquenal y liberarse de Inglaterra, qué sé yo, dice, bueno, a ver cómo hicimos esta primera etapa. Entonces mira eso y dice, bueno, a mí me parece que la forma de ordenar esto es ver los principios que permitieron esta situación. Entonces, en la Plaza de Mayo larga las 20 verdades y le dice a su pueblo, estas son nuestras verdades. El dirigente peronista tenía un problema. ¿Cómo construir las instituciones para que esa organización espiritual del pueblo pudiera hacerse efectiva? Cosa que no logramos. Pero el pueblo, cuando Perón y Evita le dijeron, estas son las verdades, ¿qué dijeron? Ok, y se acabó la discusión. Se acabó Usted dice la discusión. Que el movimiento existe en tanto cultura... Es una cultura, tomada por el pueblo. Exactamente. Sí, pero para los que tenemos unos años más, sabemos que el movimiento es algo que se mueve, que genera acción en favor de la liberación de la patria. Eso está ausente desde la muerte de Perón hasta el presente. Es verdad. En esos términos, ¿no? No en la incorporación a la cultura popular. Ahí ya ganamos. Exactamente. Ahí ya ganamos. Eso está en el seno del pueblo. Exactamente. Esperando que alguien lo haga poder. O sea, que alguien lo haga movimiento, porque no, ¿cómo vamos a pensar un movimiento que no se mueve? No existe. Yo creo que se mueve como una ameba hoy, pero sigue siendo esa cosa, porque el pueblo, como vos bien dijiste y comparto plenamente, transformó en cultura. Evita le dijeron, estos son los principios, se acabó la discusión y se transformó en una cultura. Lo que tiene a favor eso es que una cultura es muy difícil de hacer desaparecer. Que en rigor, digamos, el general dijo varias veces también en el modelo que él es un intérprete del ser del pueblo y le devuelve al pueblo en una forma elaborada lo que en el pueblo está en una forma viva, digamos, ¿no? Por eso su fuerza. Como desde la muerte de Perón hasta el presente no hay nadie que lo haga, yo dudo acerca de la existencia del movimiento. En esa no acerca de lo que anida en el seno del pueblo, que es, entre otras cosas, la incorporación de lo último que ha generado la nación, que es el peronismo. Eso está. Y sigue creciendo. Esto es lo interesante. Y tenemos que ir confiados en que está. Porque si no creemos que eso está, nada sirve. Pero fíjate vos, yo confío plenamente porque no ha habido errores dirigenciales por cometer. Hicimos todo mal. Tenemos una historia de errores, de lo que quieras. Ahora, porque yo digo, los dirigentes peronistas intentan hacer lo que yo estoy absolutamente convencido que los dirigentes peronistas intentan repetir lo que Perón quiso hacer. Como no entienden, para mí, humildemente lo digo, el trasfondo de la comunidad organizada, de la autodeterminación, terminan haciendo un montón de macanas. Pero alimentan, ¿cómo te puedo decir? Culturalmente, algo que se mantiene. Porque siempre terminamos hablando de Perón y de Perón. Lo mal interpretamos, pero siempre está la figura de Perón. Y el tema es así, cuando los dirigentes hacen alguna macana y salimos del poder, digamos, es también una forma de avanzar. Porque es también una experiencia para los dirigentes políticos peronistas. Ya hemos liquidado varias generaciones de dirigentes políticos, ahora otra más.
Pero fíjate vos cómo es el proceso. Néstor y Cristina incorporaron a la lucha política a las nuevas generaciones. Y yo veo una evolución, porque yo les doy charla, entonces veo una evolución de los muchachos que aparecieron en la época de Cristina con la CLO, arrancaron por ahí, los delirios, pero viste que es lo popular, una mezcla, un desastre, un desastre. Pero fíjate vos, hoy estamos en pos la CLO. Te lo dicen ellos, los ideólogos de la cámpora se consideran pos la CLO, ya la CLO no funciona, como no funciona. Y pos la CLO arrima, reivindican a la comunidad organizada, por ejemplo, y conducción política. Esto es, me estoy refiriendo a Damián Celsi, que es el ideólogo de la cámpora. Es muy interesante, proviene de un marxismo extremo para los análisis, ¿no? Pero dentro de ese lío que hay, porque la verdad que es un dolor de cabeza leerlos, es interesante porque ya están reivindicando la comunidad organizada, cosa que antes no existía, y ya empiezan, los cursos que doy, terminamos en una cosa muy interesante, que es la jura de la doctrina peronista. La jura. Se jura. Lo tuyo es un sacerdocio, con la gente con la que te juntás. ¿Para qué te cuento? Yo he hecho jurar la doctrina a los muchachos de la cámpora, al peronismo militante. A mí que me importa lo que me... Tienen un lío en la cabeza, pero vos jurás la doctrina, fuiste. No te lo sacás más de encima. Esa es mi convicción. Los vas a tener atenazados. Y después hay que dar el debate, obviamente. Por supuesto, hay que dar el debate para ir llevándolos. Pero yo ahora surgieron un montón de grupos de jóvenes. Ellos mismos, Están los videos por ahí explicando qué es la comunidad organizada, qué es el modelo argentino. Hay que escucharlo. Una formación extraordinaria. Y se agrupan solos, Entonces yo lo que veo, que se viene un buen momento para el peronismo. Si sabemos ubicarnos. Digamos, acá hay que ordenar y dar debate al anarcocapitalismo que nos gobierna, porque hay cosas interesantes en el anarcocapitalismo. Ellos también están en contra de la socialdemocracia. Es una reacción. Y de la progresía. Y de la progresía, totalmente. Sí. De la ideología también. Sí, curiosísimo. Sí. Entonces hay una cantidad de valores, porque nosotros, primero y principal, tenemos que explicar a la gente por qué perdimos. Acá nadie pide disculpas. Es una cosa de loco. De nuestros dirigentes no hay una sola autocrítica. Todo es en contra del Calígula de las Pampas. Está bien, ok, comparto. Pero si somos peronistas y tuvimos 18 años de gobierno, ¿no te parece que tenés que decir algo? Apareció un tipo desde afuera del sistema, cosa interesante también para nuestra comunidad, ¿no? La comunidad argentina ha demostrado que es rebelde. Porque esto ha sido una rebeldía extraordinaria. Le dijeron chau a toda una clase política. Los barrieron a todos. Lamentablemente no había otra alternativa. Nosotros no le dimos una alternativa fuera del sistema. No, y sobre todo se le dijo que no a la demolición cultural que fueron estos años de progresía fogoneada por el kirchnerismo, que incluso con un lenguaje que Stalin en marxismo, ya que estamos en estos temas, en problemas de lingüística y el marxismo, él denomina los lenguajes de secta, digamos, que sería el caso actual del lenguaje que se entiende en 4 tipos, que lejos de ser inclusivo es excluyente porque no lo entiende la gente mayor, no lo entienden sino los que están hablándolo, los iniciados de esos grupúsculos. Y si encima mantienes el 40% de pobreza, por eso, toda esa enfermedad que le han tirado en la destrucción del espíritu, ahora viene, digamos, la destrucción de la materia por parte de Milei, ¿no? Pero de algún modo ha sido preparado por... Ahora, te quería preguntar, antes del cierre, ¿no?, del programa, algunas cosas que vos nombrás, que hay una serie de instituciones que fue largando el general Perón, como la Constitución de la provincia de Perón, digamos, actual Chaco, no sé cómo le cambiaron el nombre, La Pampa, Eva Perón, y algo particularmente curioso que es la Constitución de 1974, sobre la que escribiste un libro. Si nos podés... Sí, claro, es un borrador, ¿no? Lo que sí, pero es un libro, ahí lo veo. La Constitución de 74 fue un borrador. Y el hecho de que sea un borrador ya es interesante. Porque la Constitución del 49 era el mínimo, dijo Perón en una síntesis bastante interesante, dice, esto es lo mínimo que hay que cumplir para poner en marcha una nueva democracia. El mínimo es esto. Estos derechos, eso es lo mínimo. Ahora, este borrador, que
plantea ya algo superior. Ajá. Ya empieza a hablar de formas de participación política distintas a la del liberalismo, con estos antecedentes que vos bien marcabas, ¿no? De estas constituciones, que claro, hay que ponerla en términos, ¿no? Tanto en La Pampa como en el Chaco, el peronismo ganaba por el 85% de los votos. Claro, claro. Podían hacer lo que se les daba absolutamente la gana. Pero cuando Perón plantea la necesidad de una reforma constitucional en los 70, no va a apelar a la tradicional forma de reformar la Constitución, con elecciones de constituyentes y demás. Él dice, no quiero una Constitución hecha por abogados, porque ya pasó lo que nos pasó. Yo necesito que una organización popular debata ampliamente qué es lo que quiere con su patria. Que es el discurso del modelo. Claro. Todos a debatir. Primero eso. Y le dice a la gente que le redacta el modelo, háganme un borrador. ¿Para qué? Para tener una referencia en el debate enorme que le iba a convocar. Entonces ya, que sea un borrador ya te marca una instancia nueva a la del 49. Porque Perón dice, si no, así como la sacaron en un bando, si no es la consecuencia de un grado de conciencia efectiva y concreta, una Constitución no sirve para nada. Y eso fue lo que nos pasó. Por ejemplo, yo siempre discuto con los compañeros constitucionalistas que les encanta, bueno, porque nos tenemos que agarrar de algún lado para hacer las cosas. No, es la verdad, es un tema humano, tengo que tener una esperanza. Y yo les digo, miren, yo les quiero decir que, pues dicen, no, porque nosotros perdimos todo y estamos así porque no se cumplió la Constitución del 49. Digo, y ya, más o menos, porque en realidad los mínimos necesarios para hacer una democracia popular, que estaban en esa... Está bien, sacaron con un bando esa Constitución, pero vos fíjate la estatura de la dignidad humana que dejó el peronismo, que se mantuvo firme permanentemente y que llega hoy. Hoy, el hombre argentino, el trabajador argentino, tiene un grado de dignidad humana distinto a prácticamente el resto del mundo. O sea que habremos perdido el poder, habremos perdido el gobierno, pero la dignidad humana que gestó el peronismo, que estaba implícita en esa Constitución, se ha mantenido y ese es el logro fundamental, no una Constitución escrita. Entonces, esta Constitución, la diferencia que tiene es que va más allá, ya no es un mínimo, sino que incorpora, por supuesto, todo lo del 49 y empieza a hablar concretamente de cuáles son las instituciones políticas. De ahí habla de los consejos socioeconómicos, claro, la parte gremial, la parte política. Y aclaro esto porque ahí hay un tema, ¿no? De si partido político sí o no. Sí, definitivamente partido político sí, plantea Perón, no estos. O sea, lo que nosotros necesitamos no partidos que entren en el engranaje del electoralismo extremo, no, partidos que vayan acompañando una nueva forma. O sea, yo digo, hay que pasar de esto que tenemos, que son partidos de primera C, a partidos de primera A. En China, por ejemplo, los partidos tienen los 5 partidos. De los cuales convengamos que hay uno... No, bueno, porque ellos tuvieron otra que forma... tiene 100 millones de afiliados, sí, claro, aproximadamente. Pero mantuvieron los 5 partidos y participan, porque la idea de los partidos es, digamos, que contribuyen a la discusión consultiva, más bien, ¿no? No, porque la idea es, digamos, una democracia, cualquier democracia, digamos, tiene problemas coyunturales, que va a haber momentos de contracción económica, como va a haber momentos de expansión económica, va a haber momentos que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, de alguna forma, hay un ordenamiento de una política constructiva que le van a dar el pueblo en una acción de gobierno, pero también tiene que haber un debate en el plano de lo filosófico, de lo ideológico bien entendido, de una construcción que la van a dar los partidos políticos. Pero tienen, no estos, que están metidos en un vanguardismo, deseos liberales o de izquierda progresista, para pelear y agarrar el poder y después imponer la visión al resto del pueblo, sino partidos que hagan primero, se pongan de acuerdo en un objetivo estratégico como nación, que después desarrollen los principios que gestaron ese acuerdo y que lo bajen al pueblo, para que todo el mundo sepa qué es lo que estamos construyendo. Y en esa dinámica, trabajar. Habrá momentos para partidos, digamos, de una característica y momentos para otra característica, porque el tema del justicialismo, esto es también interesante, cuando llegue el momento del pueblo organizado políticamente, es desaparecer.
Perón tiene una frase que es así. La comunidad organizada es principio y fin del justicialismo. Después es el pueblo. El pueblo, los nuevos partidos políticos, lo que se vaya gestando. Digamos, esa es un poco la idea. Lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos en una etapa de toma del poder. El peronismo tiene que plantearse la toma del poder. ¿Qué es la toma del poder? Bueno, primero, que aparezca el enemigo. El enemigo no es un partido político que no coincide lógicamente, no. El enemigo es el que mantiene una forma de participación democrática que impide la elevación de la cultura social del pueblo. Ese es nuestro enemigo. Entonces, y a partir de ahí nos tenemos que ordenar. Todo aquel que esté en contra de esto es nuestro enemigo, porque la única forma que tenemos para liberarnos es de ordenar una nueva democracia que justamente propugne lo contrario de eso, que eleve la cultura social, porque el mundo se va a hacer cada vez más complejo, el mundo se va a hacer cada vez más veloz. Estamos en una carrera de transformación cultural extraordinaria. Si no logramos instituciones políticas que permitan la maduración colectiva de la cultura social, vamos a estar en graves problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Se van a agravar los que ya tenemos, digamos, ¿no? Sí, va a estar complicadito. Los Pero bueno, últimos datos son cada vez peores para la Argentina. Sí, lo que está haciendo este hombre... Es muy interesante lo que está pasando en Argentina. Lo que está aguantando la gente es cómo nosotros no pudimos convocar a ese espíritu. Lo que está aguantando la gente es una cosa impresionante. El sátrapa tiene 50% de aceptación y ya todo el mundo sufriendo. 40% de caída en la construcción, que es la que tracciona tantas actividades, 22% de caída en la industria, 50% de pobreza. Increíble lo que ha aguantado el pueblo argentino. Impresionante. En otra época, bueno, otra cosa hubiera pasado, ¿no? Y bueno, y para nosotros ha sido un gusto, un honor y una alegría también tener a Daniel Di Giacinti, ¿verdad? Autor de todos estos libros, director de la Fundación Villa Manuelita, un hombre del pensamiento nacional y además un hombre que ha acompañado esa visión que tuvo el general Perón, que es la visión de la comunidad organizada y de la democracia popular, la democracia orgánica, la democracia directa, que naturalmente se opone a la democracia colonial, que es la que padecemos. Desde ya, muchísimas gracias, Daniel, por tu presencia. Para nosotros ha sido un gusto. Para mí también, lo mismo digo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy bien. Buenas tardes. Con este resiste que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no.